¿Qué tal? ¿Cómo están? Guapas de todas las edades. Hoy he querido reaccionar a este vídeo porque se me ha hecho muy interesante lo que explica. De verdad, no tiene desperdicio. El vídeo se titula 600 miligramos de testosterona más Netflix igual 9 kilos de músculo. Ya sabemos que hay algún estudio que otro por ahí que nos habla de que gente sin entrenar, consumiendo esteroides, pues gana masa muscular real. No retención de líquido, no. Medido con resonancia magnética y DEXA, o sea, no líquido, no solo líquido, no. Pero es que hay más cosas interesantes que yo creo que este vídeo vale la pena reaccionar por eso. No todo va a ser chisme y más chisme, y parece esto, bueno, hoy en día el YouTube, la comunidad fitness, todo es chisme, todo es... Nada es, casi ya no existe nada para aprender. Todo es entretenimiento. Bueno, vamos a ver. Y durante décadas te dijeron que los esteroides son una pequeña ayudita, un 5% a lo sumo, que lo que importa de verdad es el sacrificio, la disciplina, el pollo y arroz, estar entregado 24/7 y hasta... Se me salió un TikTok de un personaje ciclado en sus 20s, ¿cómo no? Porque ahí en los 20s, pues la mayoría de las personas somos bastante retrasados, no todos. Hay gente que madura mucho antes, por suerte, pero sí, hay muchos retrasados y dice, es que mira qué hombros, es que tú no aguantarías mi rutina de hombros y tampoco aguantaría esos pedazos de arponazos que te das en las nalgas, cracks. O sea, es que lo más importante te lo dejas. Incluso que el que se dopa tiene que forzarse y entrenar mucho más. Pues hoy voy a demostrarte con ciencia dura... Tiene que forzarse a entrenar mucho más, es totalmente falso. Dos personas entrenando igual, una natural y una natural, es claramente que el que se pincha va a ganar mucha más masa muscular. La cosa es, el que se pincha podría entrenar mucho más y seguir mejorando. Sí, por eso lo hacen. A ver, al que le gusta realmente el gimnasio de verdad, los días que más le cuestan, y no me dejaréis mentir, decírmelo en los comentarios, el día que más te cuesta es el de descanso. No entrenar no te gusta. Te gusta entrenar. Si fuera por ti, irías 7 días a la semana. Pero no lo haces porque sabes que el descanso es un pilar fundamental para progresar. Que eso es mentira, o al menos que es una verdad a medias que esconde un detalle muy incómodo. Los esteroides anabólicos hacen el trabajo por ti y pueden construir músculos incluso sin tocar ni una pesa. Y no es un mito de gimnasio ni es todo agua y líquido. Resulta que hay una cantidad impactante de estudios publicados en revistas científicas, revisados por pares y con miles de citaciones. Hoy vamos a recorrer esos estudios uno por uno, con todo el contexto histórico. Este vídeo tiene mucho trabajo, y desmontando las mentiras y excusas más comunes que vas a escuchar de la boca de cualquier dopado y sus gregarios. Prepárate, porque no voy a dejar nada en pie. Hoy en día puede sonar a broma, pero durante décadas la postura oficial del mundo médico fue que el dopaje no funcionaba, en claro contraste con la experiencia de los usuarios de gimnasio. ¿Ves? No funcionaba, porque Arnold Schwarzenegger lo que pasa es que tenía muy buena genética. Deportistas y de cualquiera que hubiera tenido el más mínimo contacto con estos productos. El problema era que faltaban estudios que respaldaran de forma oficial sus efectos sobre rendimiento, ya que esas investigaciones eran prácticamente imposibles de publicar en aquel momento. Así, después de que el Dr. Ziegler diseñara el primer esteroide oral en 1958, llamado Dianabol, los esteroides se convirtieron a partir de los 60-70 en una parte oscura de muchos deportes. Las revistas de musculación eran catálogos de suplementos disfrazados de revistas. Muscular Development, Flex, Muscle and Fitness... Hombre, cuando empecé yo a entrenar, que fue más en la adolescencia, que empezaba a ir al gimnasio, empezaba a tocar el gimnasio, que yo empecé incluso, como empecé gordo, pues empecé haciendo clases de spinning y bueno, en la sala de pesas pues tenía muy poca idea. Pero lo poco que se veía todavía, que sería 2000... ¿Cuántos años tengo? 2008, 2009, por ahí, cuando toqué un gimnasio. Se veía todo este tipo de revistas. En aquel tiempo se pensaba que los aminoácidos ramificados eran muy buenos, incluso la glutamina, que era muy buena después de entrenar, para recuperar, etcétera, etcétera. Y los pocos que te hablaban en el gimnasio, los más fuertes, ya se estaban metiendo de todo, y la poca información que tú podías conseguir en aquel tiempo realmente era por foros, pero en los foros, claro, no sabías escribir la buena información, y este tipo de revistas que ha sido siempre una reverenda mierda para informarte.
todos con el mismo guión. Rutinas y métodos milagrosos, fotos espectaculares, físicos nunca vistos antes y una palabra sobre química. Era un pacto tácito. Aquí no se habla de esteroides, se habla de proteína en polvo, de polen de abeja, de germen de trigo, de levadura de cerveza, y fue así como se creó un negocio. Que a día de hoy todavía algunas veces me preguntan, oye, ¿la levadura de cerveza es buena para ganar masa muscular? O sea, que hay gente que no mejoramos en el tiempo, no mejoramos. Multimillonario, basado en la ilusión de que esos resultados estaban al alcance de cualquiera. Bueno, si te esforzabas lo suficiente, claro. Pero en 1993, Bill Phillips, que venía de publicar un boletín sobre anabolizantes, lanzó Muscle Media 2000. Sí, seguía vendiendo suplementos, pero empezó a hablar algo más claro sobre química real. En sus páginas apareció Dan Duchaine, un tipo brillante y un criminal que se la pasaba entrando y saliendo de la cárcel por tráfico de esteroides. Pero sobre todo, un tipo sin pelos en la lengua que dejó claro que los esteroides eran los responsables de esos físicos imposibles. Y fue él quien dejó para la historia una frase que destilaba crudeza y sinceridad. Para superar el estancamiento no necesitas cambiar entreno, sino subir la dosis. Esto es lo que he dicho yo muchas veces. Por primera vez, los ciclados, los pinchados, sobre todo en etapas tempranas, en los primeros años de uso, lo que hacen para seguir mejorando es subir dosis. Llegará un punto luego que se entiende que no vas a poder seguir subiendo dosis porque te va a dar más efectos secundarios que beneficios, ¿no? Pero en los primeros años, para seguir mejorando, es subir dosis y subir dosis y subir dosis. O sea, es justamente así. ¿Por qué? Los Open consumen más que los Classic. Esto es como el URSS, que dice que ya no va a competir en Classic, que ahora va a competir en Open porque le cuesta mucho dar el peso. Crack, deja de pincharte y vas a dar el peso, pero sobradísimo. Pero vamos, si tú dejas de pincharte, vas a dar el peso sobrado. Te van a sobrar como 10 kilos. Te lo aseguro, no te preocupes por eso, que lo vas a dar. Pero no quieren dejarlo, por supuesto que no. Nadie quiere desmejorar, todo el mundo quiere seguir mejorando. El lector medio empezó a sospechar. A lo mejor no es solo disciplina pollo y arroz. Hoy la situación es totalmente opuesta. Los dopados ya no necesitan esconderse porque se han convertido en ese hermano mayor que no te lo recomienda, pero mientras te explica cómo se hace todo. Y ahora nadie duda de que estos fármacos funcionan. Sin embargo, sigue siendo difícil cuantificar exactamente cuánto funcionan, porque el material disponible es limitado, ya que ningún comité ético aprobaría la experimentación libre de sustancias que, como expliqué aquí, según un estudio de 2025 sobre más de 20.000 competidores y FBB, pueden reducir la esperanza de vida a poco más de 40 años. Y es que es clave matizar un detalle muy importante. Ya hablamos de un estudio que salió hace muy poco, que un culturista profesional tiene hasta 15 veces más probabilidades de morir por algún accidente cardiovascular que la persona promedio. Y la persona promedio no es una persona que se cuide demasiado, que ya sabemos la gente promedio cómo se cuida. No estamos hablando de gente de gimnasio que se cuida. Estamos hablando de la persona promedio. Y teniendo en cuenta que la primera causa de muerte en el mundo son problemas cardiovasculares. Es la primera causa de muerte en el mundo. Ahora imagínate si le añades esteroides anabolizantes. Los estudios que vamos a repasar son viejos porque existen gracias a una ventana histórica única. En los años 90, la comunidad científica sabía que había un enorme vacío de datos clínicos sobre dosis suprafisiológicas de testosterona, a pesar de que su uso recreativo y deportivo era masivo. Entonces los investigadores argumentaron que, precisamente por motivos de salud pública, era importante entender qué pasaba en el cuerpo con distintas dosis. En ese periodo histórico, la regulación era menos restrictiva y algunos investigadores lograron convencer los comités éticos con protocolos muy controlados, usando voluntarios sanos, dosis medidas y seguimiento médico y exhaustivo y duraciones limitadas. Hoy, con leyes más duras y criterios éticos mucho más estrictos, sería imposible repetirlos. Por este motivo, lo que vas a ver es un material único que difícilmente volverá a generarse en un laboratorio y que cualquier dopado negará hasta el fin del ocaso. La primera evidencia científica fue el estudio de Forbes en 1985. Gilbert Forbes analizó datos de varios atletas y pacientes que habían usado esteroides. Su objetivo, entender cómo la cantidad total de anabólicos administrados en un ciclo se relaciona. Decir que los esteroides anabolizantes, yo creo que a día de hoy no estoy escuchando ya a nadie decir esa mierda, pero si alguien lo dice, básicamente es que se dejó el cerebro en la barriga de su madre, porque se ve claro, ¿no?, la diferencia que hay. Incluso si comparamos competencias de culturistas naturales pro a los culturistas open,
Vamos, hay una diferencia de 40 kilos, 50 kilos. Relacionaba con la masa magra ganada. La conclusión, a más dosis total, más músculo. Y no un poco más. Hasta 20 kilos de masa magra con 10 gramos totales de anabólicos en un ciclo completo. Para un natural, eso es una vida entera de ganancias, obtenidas en pocas semanas. Básicamente, 10 gramos repartidos en el tiempo, 10 kilos más o 20 kilos más de músculo. Esto quiere decir que si consumiéramos 1 gramo a la semana, durante 10 semanas, 10 gramos, probablemente subirías de peso hasta 20 kilos. Una década más tarde llegó el estudio que cambió las reglas. En 1996, Shalender Bashir se sacó de la manga un experimento que, a día de hoy, sería imposible repetir. Cogió a 40 hombres sanos y los dividió en 4 grupos. El primero, con placebo y sin entrenar. El segundo, con 600 miligramos de testosterona a la semana y sin entrenar. El tercero, placebo, con el... Este ya lo hemos visto mucho en redes sociales, pero es que nos muestra más estudios muy interesantes. Entrenamiento supervisado y en el cuarto grupo, testosterona más entrenamiento. Esto duró 10 semanas y el entrenamiento era muy simple. Sentadilla y press banca. 3 días a la semana, 4 series de 6 repeticiones. Nada de rutina. Pero yo no lo entiendo, sentadilla y press banca, pero si la fuente más confiable que existe hoy en día, TikTok, dice que la sentadilla y press banca no sirve para nada. ¿Qué estás contando? Este estudio me huele raro. Complicadas ni sesiones maratonianas. Les midieron masa muscular con resonancia magnética y DEXA y fuerza máxima en sentadilla y press. Básicamente están midiendo las mejoras con los mejores métodos que existen, básicamente. Los resultados fueron un bofetón a la narrativa de los esteroides solo son una ayudita. El grupo de solo entrenamiento ganó 2 kilos de músculo, pero los que solo utilizaron testosterona sin entrenar ganaron 3,2 kilos de músculo y casi un 20% más de fuerza en sentadilla, sin entrenarla. Pero el grupo de testosterona más entrenamiento ganó más de 6 kilos de músculo, 3 veces más que el grupo que entrenó de forma natural. O sea, que la suministración de testosterona sin entrenar ganó al grupo entrenado de forma natural. Y añadir... Esto se puede saber claramente con el ejemplo de cuando tienes 13 años, eres un niño, se te ve cuerpo de niño y todo de niño. Y los niveles de testosterona a esa edad todavía no son a los top que vas a llegar. Pero cuando tienes 18 años, aunque no hayas entrenado, aunque no hayas hecho mucha actividad física, te ves mucho más hombre, tienes más músculo, estás más corpulento, eres más hombre. Pues esa diferencia es por las diferencias hormonales, claramente. Por eso, la gente, si alguien de repente empieza a meterse 600 miligramos de testosterona, que estamos hablando de incluso 7-8 veces más testosterona que lo que produce tu cuerpo, pues te puede pasar lo mismo, pero aún siendo adulto. Viendo el entrenamiento, los resultados se multiplicaron por 3 por arte de magia. Y no fue todo agua. El aumento de masa magra se midió con resonancia magnética y pesaje hidrostático y se vio claramente que el músculo había crecido de verdad. Tras observar esta locura, en 2001 Bashir quiso ahondar sobre la relación dosis-respuesta y dijo: bien, vamos a ver qué pasa si damos distintas dosis de testosterona y sin entrenar ni un solo día. Cogió 61 hombres jóvenes y sanos y para que todos empezaran desde la misma base, primero les suprimió la producción endógena de testosterona con medicación para evitar que unos empezaran con niveles más altos que otros. Luego los repartió en 5 grupos, 25 miligramos a la semana, 50 miligramos a la semana, 125, 300, hasta 600 miligramos. Vale, 25 miligramos a la semana, eso sería hipogonadismo. 50 miligramos a la semana, dependiendo de la persona, puede ser lo que produzca, o puede ser un poquito más dependiendo de la persona. 125 ya es más que una persona natural, y los otros pues ya es mucho más. A la semana, durante un periodo de 20 semanas totales. Y les prohibieron entrenar. Sí, nada de gimnasio, nada de pesas. ¿Y sabes qué pasó? El grupo de 25 miligramos perdieron músculo, casi 2 kilos. El grupo de 50 miligramos prácticamente no pasó nada. El grupo de 125 miligramos aumentaron 3,4 kilos de músculo, los de 300 miligramos ganaron 5,2 kilos de músculo y los de 600 miligramos ganaron 7,9. Menuda barbaridad. Claro, estamos hablando de gente principiante, para que se vea mucha más diferencia. En gente avanzada también se vería diferencia, pero aquí, para ver realmente la diferencia, pues podemos ver la gran diferencia. Por eso, cuando tienes hipogonadismo, puedes incluso perder músculo o no ganarlo, no lo ganas. Es importante tener esto en cuenta.
Pero la mayoría de nosotros, si nos cuidamos y todo bien, pues ninguno de nosotros tiene hipogonadismo. Kilos según pesaje hidrostático y 8,9 según DEXA. Todo esto sin mover ni un solo dedo en el gimnasio. Y por si quedaban dudas, una vez más, se midió... Evidentemente esto no es indefinidamente en el tiempo. No vas a ganar esa cantidad de músculo sin entrenar indefinidamente en el tiempo. Eso no pasa. Eso es como cuando das el cambio de niño a adulto sin entrenar, o por ejemplo podemos ver que el primer año de alguien natural mejora muy rápido y luego te estancas, ¿no? Y te cuesta muchísimo más. Aquí es lo mismo. El agua corporal total y se comprobó que el aumento era tejido muscular real. De hecho, la historia no termina aquí. Un año O sea después, que no es agua, es músculo real. en 2002, llegó la primera secuela. Querían saber, vale, ha crecido el músculo, pero ¿qué ha crecido exactamente? Así que hicieron biopsias musculares, miraron el vasto lateral y midieron las fibras musculares al microscopio. ¿Resultado? Crecieron tanto las fibras lentas de tipo 1 como las rápidas de tipo 2. En los grupos de 300 y 600 miligramos, el área de las fibras aumentó entre un 24 y un 51%. Es decir, Que aún se ve mucho el tema de vamos a hacer un entrenamiento multifibra retrasado. ¿Dónde estudiaste? Bueno, no creo que ni que hayas estudiado, cabrón. Cabronazo. Siempre y cuando, bueno, ya lo salvo, ¿no? Siempre y cuando vayas al fallo, todas las fibras musculares se activan. no fue agua intersticial, sino hipertrofia pura y dura, repito, sin entrenar. Pero en 2003 es cuando van y la rematan con la segunda secuela. Esta vez la pregunta fue, ¿qué pasa dentro del músculo a nivel celular con toda esta testosterona? La respuesta fue impactante. Aumentó el número de células satélites, es decir, las células madres del músculo, y aumentó el número de mionúcleos dentro de cada fibra. ¿Y por qué importa esto? Porque más mionúcleos es igual a más capacidad para crecer y recuperarte en el futuro. Esto es la base de la famosa memoria muscular. En otras palabras, la testosterona no solo te hace crecer ahora, sino que genera un cambio estructural irreversible. Y por eso, dejar de ciclarte no te vuelve mágicamente natural, al mismo modo que quedarte soltero y pasar por una abstinencia forzada no te vuelve virgen. Para concluir, es importante... O sea, básicamente, si llevas varios años usando esteroides y has logrado un cuerpo por encima de lo natural incluso con esteroides, si luego los dejas, igualmente vas a tener un plus respecto a los que son naturales y nunca han usado testosterona o algún tipo de sustancia en el tiempo. Importante evidenciar 3 puntos claves. El primero es que... Hablamos de gente que realmente ha tenido un uso prolongado y ha logrado físicos destacados, ¿no? Los estudios muestran lo que ocurre durante el tiempo que se está realizando y en el contexto en el que se están realizando. No vas a tener ese cambio usando 3 meses. Porque alguno pensará, bueno, pues me meto 3 meses solamente, me quedo con ese plus y luego ya natural. No funciona así. Nadie está diciendo que te volverás Ronnie Coleman sin entrenar o que esos efectos sigan una curva lineal ascendente. Criticar datos de esta... Es que tener que argumentar este tipo de cosas, estos son argumentos para los más mediocres, literalmente. Y suelen ser argumentos para haters. Ah, bueno, sí, pues si ganó 9 kilos de músculo sin entrenar, ¡buah! Va a ser Ronnie Coleman en 3 años. Eres tonto. Se te tiene que explicar todo. Tonto. Eres tonto. Manera, solo es una falacia del espantapájaro. En segundo lugar, que la respuesta individual a los fármacos es otro factor genético clave. A paridad de dosis, no todos responderán de la misma forma ni tendrán los mismos efectos secundarios. Es lo mismo que ocurre con las dosis de entrenamiento, vamos. Pero si te han vendido gato por liebre en el mercado negro y en vez de Lo mismo con todo. 150 miligramos te estás pinchando 100 miligramos destilados con aceite de cocina, no la tomes conmigo. En lugar, Básicamente está diciendo que como no hay una regulación como tal y la mayoría de la gente compra las sustancias en el mercado negro, tú a lo mejor crees que te estás metiendo 300 de testo a la semana, pero a lo mejor son 200, o a lo mejor son 150, no lo sé. ¿Por qué? Pues porque no tienen ningún tipo de control sanitario. en estos estudios, por motivos éticos y para minimizar los riesgos, las dosis más altas fueron de 600 miligramos reales por semana. En culturismo actual, donde la gente parece haber perdido la cordura junto con el miedo, estas son cantidades de principiantes. Los testimonios escalofriantes de algunos Literalmente 600 de potencia anabólica semanal hoy en día lo ven como un amateur. culturistas desaparecidos Un amateur, ¿no? Una persona que entrena en el gimnasio de forma recreativa. trágicamente a edades tempranas como Rich Piana, Austin Lloyd, Dallas McCarver o nuestro más cercano Villano Fitness, nos han dejado declaraciones públicas de cantidades entre 3 y 5 gramos semanales combinando... Villano Fitness decía que consumía unos 2 gramos de forma seguida, pues. Siempre. Y que en algunas épocas, por probar, por hacer de conejillo de indias, llegó a los 5 gramos
comentó en un podcast. Entonces, imagínate la locura. Varios anabólicos inyectables, orales, hormona de crecimiento y otros compuestos. Son cócteles mortales sobre los que evidentemente jamás se realizaría ningún estudio, ni mucho menos ningún metaanálisis. Y en una comunidad fitness obsesionada con la evidencia científica, donde si no estás a la última sobre RPE y perfiles de resistencia, eres un cavernícola. Luego, para cosas realmente graves, lo que vale es la bro science. Y ya sé que algún cínico dirá seguramente que este vídeo es la mayor apología al consumo que existe, porque el objetivo aquí no es poner el foco sobre los evidentes y gravísimos efectos secundarios, sino en la eterna mentira sobre la que se sustenta el relato de la secta de la testosterona. ¿Por qué? Se podría pensar que se miente porque se trata de sustancias ilegales, pero no es así. La verdadera razón está en la retórica del sacrificio, la idea de que los resultados son mérito precisamente del duro trabajo realizado sobre uno mismo para transformar un cuerpo que no quiere cambiar. El dopaje permite alcanzar lo que se quiere y de hecho acorta los tiempos o incluso hace posible lo que la propia genética impediría lograr. Por lo tanto, es un atajo muy conveniente frente a la lógica del sacrificio. Y de hecho, es hacer trampa. Y esta sensación no la tiene solo los demás. La siente en primer lugar la propia persona que se dopa. Lo peor es que hoy en día se está normalizando tantísimo, que hay mucha gente que me viene a mí a hablarme, a pedirme información sobre asesorías y lo que sea, y ya me están preguntando qué puedo tomar para mejorar, y a lo mejor es un flaco que pesa, no sé, 70 kilos y mide 1,85, ¿sabes? Digo, crack, pero si todavía no sabes ni entrenar, ¿qué me estás hablando? Y aunque sepas entrenar, realmente muchos dicen, no, yo ya llevo 5 años entrenando y ya llegué a mi límite genético. No, no llegaste a ningún límite genético. El límite genético está cuando empiezas a tener una deficiencia de hormonas por la vejez. O sea, pasando los 50 por lo menos. Y en los 50 no es que te baje la testosterona, es que el cuerpo tiene un límite y a lo mejor ganas tan poco que ya ni se nota. Ya estás entrenando para mantener lo que conseguiste las décadas anteriores. Y está bien. ¿Para qué más? Porque es ella misma quien está experimentando los resultados. Si en cuestión de unos meses o incluso semanas tienes 5 kilos más de músculo y mucha más fuerza, o te has convertido de repente en un genio del entrenamiento, o no es mérito tuyo. No hace falta ser Einstein. Es que básicamente sí, hoy en día, pues eso, en internet tenemos una cantidad desorbitada de influencers que usan, y a lo mejor incluso usan a bajas dosis, para engañar a la gente, para que no haya cambios tan drásticos, y que digan, coño, mira, yo con este método empecé a tener estos resultados, este último año he mejorado tanto, con este programa que acabo de diseñar, si quieres unirte al team, puedes adquirirlo, tal. Es todo lo mueve el dinero. Para entenderlo y medir el impacto de los esteroides en la ecuación es muy fácil. Pídele a tu ídolo que siga haciendo todo exactamente igual que antes, pero sin la ayudita, y observa cuánto de los resultados obtenidos. Aquí, por ejemplo, podemos ver a James, pongo contexto, ¿no? Podemos ver a James Roca en su prime, prácticamente, que en un año y medio o algo así ganó, no sé, 10, 12 kilos de masa muscular, empezando con 600 de testo y subiendo a 700, 800, poco a poco hasta 1 gramo. Y mira que en un año y medio ganó 10 kilos, cuando él ya era antes natural y ya a un buen nivel en donde le estaba costando mucho seguir ganando masa muscular, que a lo mejor de ese nivel a seguir mejorando, a lo mejor aspiraba a 1 kilo o a 2 kilos al año. Y de repente, ¡pum! 10, 12 kilos de músculo. Estamos hablando de 5 o 6 veces más masa muscular de la que realmente podría haber ganado siendo natural. Y aquí pues estuvo 6 meses prácticamente sin entrenar y comiendo mierda. Y dejando la química. ¿Se esfuman o se quedan ahí? Admitir todo esto es sencillamente intolerable. Y por este motivo, antes que a nadie, es necesario mentirse a uno mismo, minimizando o negando los efectos. Y el estribillo típico es: quien se cicla entrena mucho más que uno que no se cicla, intentando volver a meter por la ventana lo que salió por la puerta principal, el sacrificio. Pero el punto es que entrenar no es un sacrificio, sino una elección. Y doparse permite entrenar bombeando con lo que hace nada eran tus maximales, viendo tus músculos inflarse como una pelota. Menudo sacrificio. Es algo que... No, y es que además entrenan más porque pueden entrenar más. ¿Por qué pueden entrenar más? Porque pueden entrenar más y seguir mejorando. En el natural no. Por eso no entrenamos más. De hecho, el pilar que estaba comentando del descanso, a un natural, en muchos casos, nos cuesta más el quedarnos en casa que ir a entrenar. Eso es disciplina también.
entiendes que el descanso es un pilar fundamental y por eso te quedas en casa. Porque sabes que si vuelves a ir, no vas a poder seguir mejorando tus marcas porque necesitas ese descanso, esa supercompensación. Invita a pasarse el día en el gimnasio, a dormir ahí si fuera posible, porque se está obteniendo justamente lo que sin la ayudita sería impensable o llevaría una vida entera. Entrenar dopado no es ningún sacrificio, es un placer. Uno que hace que dependas de una sustancia tóxica. Coño, por supuesto, si es lo que he dicho muchas veces. Imagínate, ¿no? Que dos trabajos, dos personas que hacen el mismo trabajo. Uno gana 2.000 euros y el otro gana, ponte, 8.000. Pero este que gana 8.000, en vez de estar trabajando 8 horas al día, trabaja 10 horas o incluso, no sé, 12 horas al día. Pero el trabajo te encanta, lo disfrutas. Porque si ya te gusta entrenar dopado te gusta todavía más por las sensaciones. Entonces es como estar haciendo algo que te encanta con infinitamente más beneficios. Maravilloso. Pues nada, dejamos el vídeo aquí y le mando un saludo. ¡Guapas!